Hola amigas y amigos, buenas tardes, bienvenidos a la clase número 6 de Lenguaje y Comunicación, Tipologías Textuales, una introducción. Les damos la bienvenida a nuestro preuniversitario, en vivo, online, gratuito, de calidad. Puntajenacional.cl en vivo. ¿Cómo están hoy? ¿Desde dónde nos están viendo? Cuéntenos. Los saludamos con el patrocinio de nuestros colaboradores de Universidad Mayor. Los saludamos hoy. Ustedes, a ver, Belu Torres nos ve desde Concepción, Octavio desde Curanilahue, Giorgito y Nacho Gibson de Maipú, Edgar de Puente Alto, Yerko Francisco desde Peñaflor, Conita desde Huechuraba, Arturo Bel de Temuco, Belu Torres de Concepción, Duendecita desde Curicó, Pale desde Chillán, Estefani desde Calera, Paz, María Paz desde Coronel, Claudio desde Peñaflor, Macarena desde Chillán, Byron desde Tomé, el Nicolás nos ve desde su casa, Paz María Paz desde Coronel, Conita Paz desde Temuco, Kat desde San Carlos. Nacho Miunk vuelve, nos viene a visitar, él fue un asiduo asistente a las clases el año pasado, lo saludamos. Gracias por tus comentarios, estamos muy felices de haberlos podido ayudar el año pasado y de seguir pudiendo prestar una ayuda este año, en lo que podamos. Ayudar el esfuerzo de ustedes, pues el éxito en la PSU depende fundamentalmente del esfuerzo que ustedes le pongan, pero todo lo que nosotros podamos ayudar para nosotros es algo de lo que nos podemos sentir felices de estar haciendo este trabajo en conjunto con ustedes, ¿cierto? Belu Torres también nos veía el año pasado. Miren, Nacho Miunk quedó en la USACH. ¿Qué estás estudiando, Nacho? Chelop nos está viendo desde Osorno. Nacho Miunk está estudiando auditoría. Te felicito por haber establecido ese camino. Dianela Marinela nos ve desde la Unión. Miren cómo podemos unir por medio de este preu a todo el país. Todo el país se une aquí para que trabajemos en preparar correctamente, poder preparar de forma entretenida, interactiva, humana, cálida esta PSU de lenguaje y comunicación, a la que algunos le tienen bastante miedo, pero que como vimos desde la primera clase, el propósito es perderle el miedo, conocerla y enfrentarla, como las buenas cosas de la vida. Antes de empezar, ¿qué cosa tengo que decirles? Bueno, estamos participando de un concurso que se llama Imagina Chile, que es un concurso de innovación. En este concurso nosotros dependemos de que nos voten a nuestro proyecto de clases online, el proyecto al que ustedes están asistiendo en este momento, porque de ganar nosotros podríamos implementar, mejorar varios aspectos de lo que son estas clases en vivo, así que si ustedes nos podrían ayudar votando por nosotros en este sitio web. A ver. Si logran ver ahí la URL, que es www.sociallab.com/ideas/imaginachile/2763. Nacerok está colocando el link en el chat. Si nos pueden ayudar votando por nosotros con su Facebook, para nosotros sería un motivo de agradecimiento enorme, pues para nosotros ganar este proyecto significa poder implementar más y mejores cosas. Así que amigas y amigos, todos los que puedan colaborar con nosotros, que lo hagan, que le digan a sus amigos, por favor, es una ayuda que será muy bienvenida por nosotros para poder seguir con este proyecto adelante. Bueno, y ahora entrando de lleno en lo que nos toca, en lo que nos compete, que es lenguaje y comunicación. En las clases pasadas hemos ido desarrollando los temas básicos sobre lengua castellana que aparecen dentro de los contenidos y conceptos que tenemos que manejar para
abordar no solo la primera sección de contenidos y conceptos, sino para entender en general el tipo de pensamiento, el marco de conceptos, las redes de conceptos que funcionan a lo largo de toda la PSU de lenguaje y comunicación. Y en eso hemos estado durante estas 6 clases. Al principio, ¿cierto? Y ustedes pueden ver las clases anteriores en nuestro sitio puntajenacional.cl. Están disponibles para ser vistas para quienes se vienen integrando recién. Pero recorriendo de nuevo este camino, recordamos al principio dimos una introducción a la prueba, luego establecimos los tipos de comunicación, definimos comunicación, nos introdujimos en el tema de la comunicación para luego entrar al lenguaje, ver cómo podíamos entender conceptualmente esta capacidad humana que manejamos todos, que se llama lenguaje. Siguiendo adelante, vimos actos de habla y hoy, luego de haber visto las nociones de texto, de coherencia y cohesión, el registro de niveles de habla, la simetría y la simetría comunicativa, hoy vamos a ver las tipologías textuales, que esto corresponde con lo que habitualmente llamamos tipos de texto: argumentativo, expositivo y narrativo. Hoy día vamos a empezar a ver esto, por eso esta clase es introductoria al tema, para luego ver cada tipo de texto más en específico. Luego, en la segunda parte de la clase, vamos a seguir con lo que empezamos la clase anterior. Revisar en conjunto el modelo DEMRE que fue liberado hace un par de semanas atrás, que corresponde con la PSU del año pasado. En todas las clases vamos a ir resolviéndolo, contestando dudas sobre las preguntas para adelantarnos a la prueba. No hay mejor manera de tener éxito en la PSU de lenguaje y comunicación que haciendo facsímiles. En ese sentido, nada puede ser más provechoso para nuestros propósitos que resolver este último facsímil, que presenta algunas diferencias con los facsímiles anteriores, y es importante que lo conozcamos, que discutamos las preguntas, que las vayamos resolviendo en conjunto. Así, habiéndoles hecho esta introducción, no sé si están ya dispuestos a que empecemos. Vayamos hacia adelante. Lenguaje y comunicación, clase número 6. Tipologías textuales, una introducción. Profesor Pablo Yáñez Berríos. Vamos a comenzar entonces. Como lo hemos hablado anteriormente, los textos son un tejido de signos lingüísticos que poseen unidad, coherencia y cohesión. La noción de discurso involucra a la de texto. Implica un texto emitido efectivamente en una situación con todo el contexto involucrado. Es el texto puesto en acción. ¿Qué tenemos aquí en este texto que estamos revisando? Los textos o las tipologías textuales dependen de la noción de texto. La noción de texto la vimos hace 2 clases atrás y decíamos que la palabra texto viene del latín textum, que significa literalmente tejido. Un texto es un tejido. Comparte la misma raíz etimológica. Lo etimológico es lo que tiene que ver con el origen de las palabras. Eso es decir, comparte la misma raíz etimológica, es que tiene el mismo origen que palabras como tejido, textura. La industria textil. La industria textil es la industria que se preocupa de hacer ropa.
Un texto, entonces, lo podemos entender de acuerdo a esto como un tejido. ¿Tejido de qué? Un tejido de signos lingüísticos. También, hace algunas clases atrás, vimos lo que era un signo lingüístico. Las palabras que utilizamos son propiamente signos. Comunican algo, otra cosa distinta desde sí misma. La palabra perro es la unión entre un significante, que es el sonido perro, p, e, r, o, y un concepto, el concepto de un animal, mamífero de 4 patas, que ladra, que tiene cola, que es el mejor amigo del hombre, que es muy fiel y que tiene varias razas, etc. Esa unión entre un significante, un sonido y un concepto forma un signo lingüístico. El texto es un tejido de signos, chum, chum, junto signos y compongo algo que tiene unidad, o sea, un texto, uno puede decir, un poema de Pablo Neruda es un texto que tiene unidad, tiene coherencia y tiene cohesión. Eso lo vimos un par de clases atrás. Quien quiera profundizar en esos contenidos puede visitar la clase. Por otro lado, tenemos la noción de discurso. Cuando hablamos de discurso, habitualmente lo primero que nos imaginamos es alguien arriba de un púlpito, hablando, como el director del colegio, hablándoles para conmemorar algún día, el 21 de mayo, el 18 de septiembre, la semana del colegio, el día del completo, qué sé yo. No estamos trabajando con esa noción de discurso. No es esa noción de discurso la que nos interesa. La noción de discurso que nosotros manejamos es la de un texto puesto en acción. Un discurso es el texto más su contexto, su situación. El texto funcionando de verdad socialmente, enunciado. ¿Por qué digo esto? Cuando decimos texto expositivo, texto narrativo, texto argumentativo, hay fuentes de estudio, algunas que dicen texto, otras dicen discurso argumentativo, discurso expositivo, discurso narrativo. Entonces, ¿qué decimos aquí? Leamos. Así, cuando hablamos de tipologías textuales o tipos de discurso, habitualmente usamos estas nociones como sinónimos. Decimos texto expositivo o discurso expositivo indistintamente. ¿Qué les voy a decir yo? Que para el caso de lo que entra en la PSU no vale la pena complicarse con esta diferencia. Así que la seguiremos entendiendo como lo mismo. Vamos a usar discurso expositivo o texto expositivo como sinónimos, aunque como ya les he dicho, son dos nociones que conceptualmente son diferentes. No es lo mismo, pero al caso las vamos a ocupar como lo mismo. Para lo que vamos a hablar no importa mucho, aunque claramente tienen diferencias las nociones. Y es una diferencia sobre la que los estudiosos no están de acuerdo. O sea, vamos a encontrar 20.000 definiciones de por qué son cosas distintas. Distintos autores opinan distintas cosas de acuerdo a la lengua en la que escriben, etc. Pero eso es un problema para los que estudiamos lingüística o literatura. Para la PSU eso no es un problema. Podemos entenderlos simplemente como sinónimos. ¿Ok? Entonces, entramos de lleno a lo que nos toca ahora. Tipologías textuales. Las tipologías textuales o tipos de texto separan los tipos de texto de acuerdo a su estructura y su propósito. De acuerdo a esto, podemos distinguir a lo menos los siguientes tipos de texto. Textos, podemos decir que hay textos expositivos, podemos decir que hay textos argumentativos y podemos decir que hay textos narrativos. Tal vez podríamos distinguir textos híbridos entre lo uno y lo otro, o preguntarnos si un poema
¿Es un texto expositivo, un texto argumentativo, un texto narrativo? Podemos encontrar varias cosas que se escapan acá, pero eso sería complicarnos más de lo necesario y no valdría la pena. Hay gente que coloca el texto descriptivo en esta lista. Para mí y para harta gente, el texto descriptivo se entiende más como la descripción. Y la descripción es un procedimiento que uno estudia al interior del texto expositivo. Así que por eso yo prefiero ver los tipos de descripciones ahí. Entonces, podríamos decir, entre los tipos de texto que en la PSU se nos pide leer, comprender, analizar, no solo en la sección primera de contenidos y conceptos básicos, sino también en la sección de comprensión lectora, tenemos que leer textos expositivos, textos argumentativos y textos narrativos. Que sepamos comportarnos frente a cada uno de ellos, que nos exigen distintas actitudes y distintas atenciones, es de lo que trataremos en esta clase y en las siguientes. Cada texto nos pide un tipo de actitud, un tipo de comportamiento, una forma de relacionarnos con él. Entonces, en esta clase vamos a ver brevemente los elementos que distinguen cada tipo de texto de los demás. Luego, en las próximas clases vamos a ver cada tipo de texto en específico y vamos a leer textos de ese tipo para ver en mayor profundidad las formas de enfrentarnos a cada tipo de texto. Empezamos. El texto expositivo. Por su propósito, lo podemos identificar en todos aquellos textos orales y escritos en los que podamos reconocer la intención de transmitir información de la forma más objetiva y clara posible, predominando en él el tiempo presente y la monosemia. Predominando el tiempo presente y la monosemia en sus formas expresivas. Detengámonos en esto. Sí, vamos a ver cada concepto raro que hemos hablado aquí. Yo siempre cuando leo definiciones luego me doy vuelta sobre ellas. No espero que queden a la primera. Me gusta explicarlas. No me gusta el aprendizaje por definiciones. Yo creo que las definiciones son una herramienta que nos sirve para desentrañar los elementos que la componen. Vamos viendo cada parte. Por su propósito podemos identificar un texto expositivo en aquellos textos orales y escritos. Ojo, orales y escritos. Esto de los tipos de discurso se presenta tanto de forma oral como escrita. Un texto puede ser oral o puede ser escrito. Entonces, por su propósito podemos identificar que es expositivo un texto oral y escrito en el que podamos reconocer la intención de transmitir información de la forma más objetiva y clara posible. Su propósito es transmitir información de forma objetiva y clara. Partamos por eso. El texto expositivo va a transmitir información. ¿Qué textos transmiten información? O la que hace 1, 2, 3 dice, un texto expositivo oral, una persona presentando una disertación, perfecto. Eso es un texto expositivo oral. Una persona leyendo las noticias en la tele, texto expositivo oral. Un profesor dando una clase técnica sobre un tema, texto expositivo oral.
esta misma clase, dice Cami Isidora. Perfecto. Texto expositivo oral. Ahora, textos expositivos escritos. Las noticias del diario. El diario, dice Belutor. Wikipedia, un diccionario, ¿cierto? Transmite mucha información un diccionario. Un manual que nos dice cómo hacer funcionar la nueva estufa parafina que nos compramos, que hay que programarla, que ahora todas las cosas son digitales y yo no sé cómo usarla, entonces busco en el manual y me dice cómo puedo programarla para que se prenda justo antes de que me tenga que levantar en la mañana y no me muera de frío. Ese manual es un texto expositivo, está transmitiéndome de forma clara y objetiva la información sobre cómo puedo yo utilizar la estufa que me compré. Un libro de lenguaje, una guía de contenidos, Dan Chan dice una receta, perfecto. La receta nos dice paso a paso cómo preparar algún plato de comida. Nos está entregando información, un recetario, dice Daniela María. Un manual. ¿Podemos usar esas clasificaciones para clasificar videos? Pregunta mi amigo Nacerok. Claro que podemos. Este video, cuando aparezca en YouTube, va a ser el video de un texto expositivo oral. Un temario. ¿Ven? Están bastante al tanto de lo que es un texto expositivo. Seguimos entonces explicando estos conceptos. En el texto expositivo predomina el tiempo presente. Suele hablarse desde tiempo presente. Rena dice, un ensayo no, ¿verdad? Efectivamente, un ensayo no, porque en el ensayo el autor no solo intenta transmitir información, también intenta convencernos de un punto de vista, y eso lo vincula al texto argumentativo, y también pretende hacerlo de una forma elegante o con estilo, lo vincula a la literatura. El ensayo está entre medio. El ensayo puede tener partes expositivas, partes argumentativas, y tiene un aspecto que es ampliamente literario, expresivo incluso. Puede llegar a veces a ser lírico. Las instrucciones. Eso sería un momento expositivo. Si disertamos algún hecho histórico del pasado, evidentemente ahí habría que emplear el tiempo pasado. Por eso decimos predomina el tiempo presente. No que siempre en todos los casos va a haber tiempo presente. No, es una tendencia. Una tendencia para hablar claro es tiempo presente. Evidentemente eso es que predomina, pero hay casos en los que no. No es que diga que siempre va a ser así. Y la monosemia. A nadie le gustó esa palabra, todos se asustaron. Se asustaron con la palabra monosemia. ¿Qué querrá decir esa palabra tan complicada? Semia viene de la palabra semiosis, que alguna vez ya la vimos, que es significar. Mono, como dice Cami, es uno. Poli es muchos. La polisemia es cuando nos expresamos de manera tal que lo que decimos pueda significar muchas cosas a la vez. Tenga un significado ambiguo, pueda entenderse en muchos sentidos, como los poemas. Los poemas son polisémicos, podemos proponer distintas alternativas de interpretaciones a los poemas. En cambio, la monosemia significa que debemos tender a que lo que decimos tenga un solo significado, que no quepa duda de que lo que queremos decir es eso y no otra cosa. Es lo contrario a los poemas. Si un poema, yo escribo un poema y significa muchas cosas, pucha, yo estoy feliz, pues si un significado, un poema tiene que abrirse todo lo que pueda a cada lector, que cada lector lo haga suyo de distinta manera.
Y es porque el poema pretende ser un objeto artístico, ese es su objetivo, su propósito. Pero un texto expositivo pretende transmitir información de la manera más clara y objetiva posible. Por eso, en el texto expositivo preferimos la monosemia, que no se nos interprete de otra forma a que como nosotros queremos que se nos interprete. Queda clarito entonces ahora lo que es esta palabra tan malvada, la monosemia. No era tan malvada al final, solo había que explicarla. El humor con doble sentido es polisémico. En cuanto a sus aspectos internos, podemos reconocer una estructura de inicio, desarrollo y conclusión que puede ser deductiva o inductiva. Algunos tal vez tendrán problemas con eso de deductivo e inductivo, así que nos vamos a detener brevemente a explicarlo. Lo de inicio, desarrollo, conclusión es casi una obviedad. Para todos los tipos de texto vamos a encontrar una estructura de inicio, desarrollo y conclusión. O de presentación del conflicto, desarrollo del conflicto, resolución del conflicto. Pero una historia, una argumentación, una exposición, tiene una estructura, comienzo, medio y fin, que se repite con distintos nombres. Eso es más o menos obvio, ¿cierto? No nos dice mucho, pero hay que decirlo. Lo interesante aquí está en cuando decimos que una estructura puede ser deductiva o inductiva. Y Rena tiene razón nuevamente. Lo deductivo es una estructura de exposición que parte de lo más general a lo más particular, de lo que más abarca a lo más específico. En cambio, una estructura inductiva parte de lo específico y va subiendo de niveles hasta llegar a lo más general. Son dos formas de exponer un tema. Como Juan Francisco dice, en el plan de redacción se usa, sí, Francisco. La gran mayoría de los planes de redacción siguen una estructura deductiva, que va de lo más general a lo más particular. Pero no se confíen. Entonces, una estructura deductiva, ejemplifiquémosla. Quiero hablar de la poesía chilena actual. Primero, voy a partir en una estructura deductiva que va de lo más general, definiendo poesía. La poesía es el arte de crear cosas con palabras, según los griegos. Ahora, en la época moderna, la poesía es un género de la literatura que se relaciona con el género lírico. En Chile se ha desarrollado una tradición poética y voy a algo más particular. Partí el concepto de poesía en general, luego la poesía moderna, ahora la poesía en Chile. En Chile la poesía se ha desarrollado desde el siglo XIX con muchas manifestaciones, pero no es sino hasta la aparición de Carlos Pessoa Vélez, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Pablo de Roca, Gabriela Mistral y Pedro Prado que podemos hablar de que tenemos una tradición propia. Y ahí llego a la poesía chilena y establezco sus orígenes. Se ha desarrollado en distintas generaciones, primero con la generación vanguardista del 38, luego la generación del 50 con Enrique Lin, con Armando Uribe, luego la generación del 60, la generación del 80 con Raúl Zurita, ¿cierto? Con Diego Maqueira, la generación del 90 como con Javier Bello y llegamos a la generación del 2000, la generación actual. Y
llegamos ahí a algo particular. Empezamos hablando de la poesía en general, la poesía moderna, la poesía chilena y ahora la poesía de Paula y la Vaca, que es una poeta actual. Habla desde la voz femenina, entendiendo el hecho de hablar desde la mujer, desde la corporalidad de la mujer, en cómo entiende poética y políticamente el mundo de la actualidad, qué sé yo. Y hablamos de algo muy particular. Entonces, tenemos ahí una explicación de algo que parte de lo más general y llegamos a algo muy particular, muy particular. Esa es una exposición deductiva. Por otro lado, una exposición inductiva de algo es para llegar al concepto general desde el concepto particular. El anime. Dragon Ball Z fue un anime que quienes éramos niños en los 90 disfrutamos intensamente todos los días después de llegar del colegio. Habían otros animes que nos gustaba ver. Estaban los Caballeros del Zodiaco, estaba Mazinger Z, Dr. Slump, y cuando fuimos creciendo habían otros animes, Death Note, Evangelion, Full Metal Alchemist. Podríamos agruparlos en distintos géneros y decir que hay animes de acción, animes románticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que todos estos animes tienen en común, partimos Dragon Ball nombrando a varios, empezamos a agruparlos en géneros, algo un poco más general. Hay animes románticos, animes de acción, animes históricos, animes donde hay elementos mágicos, hay animes realistas. Llegamos a un nivel más arriba en generalidad. Luego así. Pero lo que todos los animes tienen en común es que es una industria gigante en Japón que viene produciendo cómics y viene produciendo dibujos animados hace más de 40 años. Y llegamos a un concepto general. Se caracteriza por su intensidad emocional, por un tipo de dibujo en que tienen los ojos grandes, en que no existe realismo, etc. Entonces, aquí partimos de lo más particular, de Dragon Ball, de Death Note y todas esas cosas. Luego llegamos a los géneros del anime, y luego llegamos al anime como un concepto general. Eso es inductivo, de lo particular a lo general. Deductivo es como el ejemplo inspiradísimo que les di sobre la poesía, que partía hablando de la poesía en general, luego de la poesía moderna, luego de la poesía chilena y luego de una poeta particular. ¿Ven? Uno es de lo más amplio a lo más particular, deductivo. Otro es de lo más particular, lo más específico, a lo más amplio, inductivo. ¿Se dan cuenta, muchachas y muchachos? Ahora, también podemos reconocer el texto expositivo por ciertos procedimientos que emplea para exponer información. Estos procedimientos, ¿cuáles son? Definición, clasificación, caracterización, descripción, comparación y ejemplificación. Y aquí aparece la pregunta con la que uno siempre se queda cachudo, y es decir, ¿cuál es la diferencia entre caracterizar y describir? Yo, para responder eso, apelo a la RAE. La descripción es decir cómo es algo. La caracterización es establecer cuáles son las características que hacen que algo sea relevante, importante, lo que es esencial a esa cosa. Establecer sus características es distinto.
La descripción y la caracterización se juntan. Son conceptos bien difíciles de diferenciar. Pero la descripción es algo más superficial tal vez, y la caracterización implica un conocimiento mayor sobre esa cosa. La definición, a ver, vamos en orden. La definición corresponde con decir qué es algo de acuerdo al género y especie a la que pertenece esa cosa. ¿Qué es una silla? Es un mueble. Eso es el género. La especie. ¿Qué es lo que diferencia a la silla de todos los demás muebles? Bueno, que tiene 4 patas, que sirve para sentarse, que tiene un respaldo, etc. ¿Qué es un refrigerador? Es un electrodoméstico. ¿Qué lo diferencia? Tiene 2 puertas, mantiene la temperatura baja en sus instancias interiores, sirve para mantener los alimentos y que no se echen a perder, ocupa electricidad, se pueden controlar las intensidades, se guarda comida ahí adentro. ¿Qué es un profesor? ¿O qué es ser profesor? Ser profesor es una profesión. Y en esa profesión, ¿qué lo distingue de las otras profesiones? Que se dedica a producir procesos de aprendizaje en las otras personas. Ganar poco, dice el Nico Melgarejo. Ser pobre y estresado. Eso es una definición. Una clasificación implica establecer un criterio y ordenar las cosas de acuerdo a ese criterio. Recuerden que estos son los procedimientos que ocupa el texto expositivo para poder hacer su tarea, transmitir información. La clasificación implica poner un criterio y ordenar las cosas de acuerdo a ese criterio. Vamos a ordenar la gente que está en el chat aquí de acuerdo a si viven en el norte de Chile o viven en el sur. Ese es nuestro criterio. ¿Viven en el norte o viven en el sur? ¿Quién es del norte? Hola, ¿qué haces del sur? Nicolás vive en el centro, Belu Torres en el sur, Richard en el sur, Alessio en el norte. Se me van, sur, Punta Arenas, sur, centro, norte, sur, centro, norte chico, zona centro, sur, centro, infiltrado. Podríamos hacer una tabla. Ahí estaríamos clasificando la información de acuerdo a un criterio que yo puse, porque la clasificación siempre va a depender de que uno ponga un criterio. Podríamos hacer una clasificación entre los que les gusta el reggaetón y los que no les gusta. Podríamos hacer una clasificación entre los que leen más de un libro al mes y los que leen menos de un libro al mes. O entre los que leen y no leen. La clasificación entonces implica poner un criterio y ordenar los elementos, ordenar la información de acuerdo a ese criterio. Listo. La caracterización. Miren. La Real Academia Española, www.rae.es, la Real Academia Española es la fuente principal que tenemos para saber los significados de las palabras, nos dice:
A ver, ¿cómo ven ahí? Caracterización. Acción o efecto de caracterizar o caracterizarse. No nos ha dicho mucho, entonces lo que vamos a hacer es buscar caracterizar, que es a donde nos está llevando esto. Caracterizar. Aquí de los significados que aparecen, el que nos sirve es el primero. Y este sí que nos sirve. Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás. Los atributos que hacen que algo se distinga de las otras cosas. Caracterizar, determinar los atributos peculiares. Lo peculiar es algo que es propio de algo. Peculiar de mí, ¿qué me caracteriza? Que hablo más, que hablo lento, que muevo las manos cuando hablo, que se me levanta el pelo, que me emociono cuando hablo de las poesías, esas cosas. Tengo la frente ancha, sí, etcétera. Eso me caracteriza, me distingue de las otras personas. Ahora, ¿qué es describir? Buscamos ahí. Delinear, dibujar, figurar algo con palabras, representándolo de modo que dé cabal idea de ello. Representar a alguien o algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. No tiene que ver tanto con lo objetivo y lo subjetivo, sino que la caracterización pretende decir qué es lo más característico de algo. Como dice el nombre, lo más peculiar, lo que hace que algo sea lo que es. La descripción no necesariamente busca lo más peculiar. La descripción quiere dibujar con palabras cómo es algo. Doy un ejemplo. Me voy a caracterizar y me voy a describir a mí mismo, pues si soy la persona que más conozco. ¿Qué me caracteriza? Seguramente me caracteriza un sentido del humor poco comprendido por el resto del mundo. Me caracteriza que me gusta la poesía y hacer clases. Me caracteriza una frente amplia y una nariz grande y un pelo que se para. Pero si me describo, digo, bueno, tengo la cara larga, hay cosas que van a coincidir, pues la frente ancha, los labios medios, el pelo café, los ojos café, hablo despacio, etcétera, etcétera, etcétera. La descripción no va necesariamente a lo esencial. La descripción es para darse una idea de cómo es algo. La caracterización quiere ir más a lo esencial de la cosa. Son objetivos distintos. Pueden ser las dos cosas, pueden juntarse. Sigamos, nos quedamos pegados aquí. Si es complicado
Yo llevo estudiando literatura y lengua desde el año 2005 y todavía me cuesta distinguirlo y no creo ser alguien que le cueste mucho entender las cosas. Sigamos. Descripción. Comparación. En la comparación nos sirve para poder conocer las cosas contraponiéndolas a otras. Por la comparación podemos establecer algunos rasgos. Por ejemplo, al profe Nico Melgarejo, que es uno de los protagonistas de las historias que cuento en estas clases, le gustan mucho las ciencias y las matemáticas y el avance tecnológico. Le apasiona ver cómo puede incluir el avance tecnológico para que sirva para implementar más y mejores formas de educación que puedan llegar a todo el mundo. A mí, por otro lado, me apasiona la literatura y la poesía y me importa cómo la experiencia de la literatura y la poesía puede ayudar al crecimiento espiritual de las personas. Pero a Nicolás también le gustan esas cosas. Y a mí también me gusta la tecnología. Solamente que comparándonos, uno tiene una afición mucho mayor por lo uno y el otro mucho mayor por lo otro. Comparándonos entonces podemos explorar los rasgos que le interesan a mi amigo Nicolás y los rasgos que me interesan a mí. Podemos comparar Santiago con Valparaíso y decir, bueno, Santiago es una ciudad mucho más grande, pero Valparaíso es una ciudad que tiene una arquitectura antigua mucho mejor conservada. Santiago tiene, aquí funciona en Santiago el poder ejecutivo, pero el poder legislativo funciona en Valparaíso. Santiago es un valle que no tiene mar. Valparaíso es un puerto que sale al mar. Finalmente, la ejemplificación, que es algo que he estado haciendo aquí todo el rato, nos lleva de conceptos abstractos a sus manifestaciones concretas. Por ejemplo, un ejemplo de un ejemplo, imagínense. ¿Cómo hacer el ejemplo de un ejemplo? Un meta ejemplo. Ejemplificar un ejemplo. Bueno, pero a todos les queda claro lo que es un ejemplo. Bueno, estamos a 2 minutos de irnos a nuestro primer break a las 19:20. Lo que nos toca es la pregunta desafío. Pero antes yo les quería comentar un mensaje de nuestros patrocinadores. ¿Sabían ustedes que pueden calcular el puntaje que obtendrán al postular a la Universidad Mayor? ¿Lo sabían? Pueden simular sus ponderaciones en umayor.cl/simulador ponderaciones. umayor.cl, lo digo 2 veces, /simulador ponderaciones. No es sin, o sea, es sin de ponderaciones, no es simulador de ponderaciones, es /simulador ponderaciones, todo junto. Entonces estamos a punto de tomar nuestro break de 10 minutillos e ir a la famosa y esperada pregunta desafío. Pregunta desafío presentada por Universidad Mayor.
Tienen en pantalla entonces la pregunta desafío presentada por Universidad Mayor. Los dejo, nos vemos en 10 minutos. Traten de abordarla, esta está difícil. O a mí, al menos a mí me pareció difícil. Veamos cómo la van a ponderar ustedes.
Adivinen quién volvió. Pregunta desafío presentada para ustedes por Universidad Mayor. Hemos vuelto de nuestro break con la tarea, con la misión de resolver esta pregunta desafío que los tiene bien complicados. Vamos a verla. Es una pregunta cuyos contenidos invocan al género narrativo. Leamos el texto. ¡Qué fiesta! ¡Qué aventura! Siempre tuvo esta impresión cuando, con un leve gemido de las bisagras que ahora le pareció oír, abría de par en par el balcón en Burton y salía al aire libre. ¡Qué fresco! ¡Qué calmo! Más silencioso que este, desde luego, era el aire a primera hora en la mañana. Como el golpe de una ola, como el beso de una ola, fresco y penetrante, y sin embargo, para una muchacha de 18 años, que eran los que entonces contaba, solemne, con la sensación que la embargaba, mientras estaba en pie ante el balcón abierto de que algo horroroso estaba a punto de ocurrir. La señora Dalloway, Virginia Woolf. ¿Qué tipo de narrador y estilo narrativo predominan en el fragmento anterior respectivamente? A. Omnisciente indirecto. B. Protagonista indirecto libre. C. Omnisciente indirecto libre. D. Protagonista indirecto. E. Testigo indirecto. A ver. Algunos dicen A, otros dicen B y otros dicen C. La correcta es la C. Lo importante es ¿por qué es la C? Los que decían que era la C, ¿nos pueden explicar por qué? Vamos a ver, son dos aspectos los que tenemos que identificar aquí. Si el narrador es omnisciente, protagonista o testigo, y si el estilo es directo, indirecto o indirecto libre. Si es indirecto o indirecto libre, de hecho, no está directo. Vale, ABB dijo la respuesta clara porque es indirecto libre. No se utiliza una diferenciación entre lo que dice el personaje y lo que dice el narrador. En efecto, Daniela Marinella nos dice, es omnisciente porque habla de los sentimientos de ella e indirecto libre porque no hay un diálogo, solo acciones. Ya, vamos a ir. ¿Cómo empieza? ¡Qué fiesta! ¡Qué aventura! Una exclamación que hace alguien. Y luego nos habla, siempre tuvo esta impresión cuando, con un leve gemido de las bisagras que ahora le pareció oír, abría de par en par el balcón. No está hablando de otra persona. El narrador está hablando de alguien más. No es un narrador protagonista. Está hablando de otra persona. Siempre tuvo esta impresión. ¿Quién tuvo impresión? Esa impresión, esta muchacha de 18 años de las que nos habla ahí. Ahí nos habla de una muchacha de 18 años. Pero esta muchacha de 18 años dice, ¡qué fiesta! ¡Qué aventura! Dice, qué fresco, qué calmo, más silencioso que este, desde luego, era el aire a primera hora en la mañana. No se diferencia cuando habla el narrador y cuando habla el personaje. El estilo directo es cuando el narrador le pasa la voz al personaje. Y entonces,
DM1313 dijo, fuera de broma. El narrador dice, entonces DM1313 dijo, dos puntos, fuera de broma. Y uno coloca literal lo que dijo DM1313. Estilo indirecto es cuando el narrador habla por la otra persona. Lina SFF dijo que Dios mío, que no veía nada. Yo hablo por Lina SFF. Otro ejemplo de estilo indirecto. Entonces Richard X12 opinó que él pensaba que era porque el indirecto libre hay enunciados propios de una persona. Él pensaba. Richard, si eso mismo lo digo en estilo directo, diría, entonces Richard X12 con indudable certeza dijo, yo pienso que es porque en el indirecto libre hay enunciados propios de una persona. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre el directo y el indirecto? En el estilo directo, el personaje habla por sí mismo. En el estilo indirecto, el narrador habla por el personaje. Ahora, el más malvado de todos y difícil de reconocer, en el indirecto libre se mezcla lo que dice el personaje con lo que dice el narrador sin dar señas. No hay una marca que nos señale qué fiesta, qué aventura. Lo dijo la niña de 18 años. Esto. Y después el narrador sigue hablando de ella. Siempre tuvo esta impresión cuando, con un leve gemido de las bisagras que ahora le pareció oír, abría de par en par el balcón, bla, 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 bla. Y de nuevo toma la voz la niña. Qué fresco, qué calmo, más silencioso que este era el aire a primera hora en la mañana. Como el golpe de una ola, como el beso de una ola. Fresco y penetrante. Y sin embargo, y entra de nuevo el narrador, para una muchacha de 18 años, que era lo que entonces contaba, el personaje habla el narrador y no se nos indica cuándo empieza a hablar uno y cuándo empieza a hablar el otro. Se juntan. Por eso ese estilo se llama indirecto libre. Y es un narrador omnisciente, porque el narrador omnisciente sabe lo que ella piensa, sabe su vida. Siempre tuvo esa impresión, siempre. Él sabe, si él lo sabe todo. Omnisciente significa que todo lo sabe. Siempre tuvo esa impresión. Entonces, decimos, la respuesta correcta de esta pregunta es omnisciente e indirecto libre. Habiendo resuelto la pregunta de desafío, vamos a seguir con nuestros tipos de texto y si nos alcanza el tiempo vamos a ver lo de la PSU de este año, si no vamos a seguir la próxima semana con ese tema. Vimos el texto expositivo, ahora vamos a ver el texto argumentativo. El texto argumentativo, por su parte, tiene por propósito convencer o persuadir al receptor de una determinada posición que se caracteriza por ser polémica. ¿Qué es una posición polémica? Una posición polémica es algo sobre lo que todos no están de acuerdo. Por ejemplo, no es polémico que la Tierra forme parte del sistema solar. No tengo necesidad de convencer a nadie de que la Tierra forma parte del sistema solar en virtud de la atracción gravitacional que tienen los planetas hacia el Sol. La gran parte de la gente en nuestra cultura está segura de que es así. Eso no es polémico, pues como dice Hola, ¿qué hace? Lo polémico es algo que causa diferencia entre las personas. Entonces, convencer o persuadir tiene que ver con llevar al receptor a una posición sobre la que no todos están de acuerdo, sobre la que no estaría de acuerdo de buenas a primeras. Hay cosas sobre las que no tengo que convencer a nadie. Debes dormir por las noches para tener energía en el día, no es algo que yo deba argumentar. En cambio, si yo les quiero hablar sobre
la educación en Chile, seguramente vamos a tener que entrar en una lógica argumentativa porque podríamos tener distintas posturas y distintas opiniones sobre cómo la podemos mejorar. La argumentación, persuadir no es convencer, sí, ya. Convencer es llevar a alguien a la postura de uno por medio de argumentos racionales, que se piensan, que tienen lógica. Persuadir es hacerlo por las emociones, apelando a sus sentimientos, a sus miedos, a sus amores, a sus deseos. El convencimiento es lógico, la persuasión es emocional. Convencer, persuadir. Convencer, persuadir. La argumentación posee una estructura básica, que la podemos dividir en una tesis, que consiste en el enunciado de la idea que se quiere defender, y el argumento propiamente tal, que tiene 3 pasos. La tesis es la idea que quiero defender, y la argumentación tiene 3 pasos: base, garantía y respaldo. Quiero defender, a ver, digamos algo tonto, pues que no nos motive a ponernos a pelear en el chat. Esta es una clase pluralista y yo no le quiero imponer mi postura a nadie, así que argumentemos sobre algo que no tenga mucha relevancia. ¿Por qué Dragon Ball Z es mejor que los Caballeros del Zodiaco? La tesis es: Dragon Ball Z es mejor que los Caballeros del Zodiaco. ¿Por qué? La base responde al porqué de la tesis. La tesis nos dice algo y la base le pregunta: ¿por qué? ¿Por qué Dragon Ball Z es mejor que los Caballeros del Zodiaco? ¿Por qué? Porque da una enseñanza de vida. La garantía le pregunta el por qué a la base. Dragon Ball Z es mejor que los Caballeros del Zodiaco porque da una enseñanza de vida. ¿Por qué? Porque nos muestra la vida entera de un sujeto, desde que es niño hasta que es viejo y tiene nietos, que muestra siempre cómo operar con justicia ante las distintas situaciones. La garantía entonces es el por qué que uno le pregunta a la base. La base le pregunta por qué a la tesis, la garantía le pregunta por qué a la base, y el respaldo. Voy a inventarlo. Es una cifra, un estudio, la autoridad de algún científico que nos comunica como dato concreto, duro, la validez. Voy a inventar nomás, pues. 30 millones de japoneses en una encuesta dicen que valoran más Dragon Ball Z que los Caballeros del Zodiaco por las enseñanzas de vida que da. Eso. Vamos a detenernos largamente en el discurso argumentativo en un par de clases más, así que seguimos adelante. Finalmente tenemos el texto narrativo. Lo que distingue el texto narrativo de los otros tipos de texto es la presencia del factor temporal. Es decir, la narración implica la referencia, por medio del lenguaje, del tránsito entre un estado de cosas, sea ficticio, sea real, a otro. En la narración tenemos el elemento del tiempo. Hay algo que cambia. Las cosas cambian porque existe tiempo. Si no existiera tiempo, nada cambiaría. Todo sería igual siempre. No habría necesidad ni de la palabra igual ni de la palabra cambio. Las cosas serían nomás. En la narración vemos que hay tiempo. Se nos presenta una sucesión de acontecimientos que nos lo pueden contar ordenados o desordenados, pero que nosotros podemos ordenar cronológicamente. Empieza de una forma, termina de otra. La narración, como todo texto, igual es oral o escrito.
¿Es una narración, un cuento de Julio Cortázar o una novela de Gabriel García Márquez? Pero también es una narración cuando yo llego el lunes y le cuento al Nico lo que hice el fin de semana. El sábado hice esto, me levanté, fui para allá, conversé con esta persona me dijo esto, yo me enojé, le dije bla, 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 bla. Entonces después yo me fui para allá, me fui para acá. Eso también es una narración. Es una narración oral. Cuando ustedes le cuentan a otra persona lo que hicieron, es una narración. Narración de esta forma será cualquier texto que refiere con el lenguaje una sucesión de acontecimientos que le suceden a personajes en determinados espacios. Así nos referimos a los principales elementos que involucra todo texto narrativo: narrador, acontecimientos, personajes y espacio. Preguntan quién es el Nico. Es el profe de matemáticas que hace clase todos los martes a las 18:30. Y es mi amigo y es el personaje principal de las historias que yo cuento acá, el protagonista de las narraciones, mi compadre Nicolás. Entonces, el texto narrativo implica la irrupción del tiempo. Hay una sucesión de hechos que ocurren en el tiempo, algo que cambia, una situación que va cambiando. Son acontecimientos que le ocurren a personajes en determinados espacios. Ahí vimos entonces lo que eran las tipologías textuales, lo que las diferenciaba. El texto expositivo transmite información, el texto argumentativo quiere convencer y persuadir, el texto narrativo da cuenta de sucesos que ocurren en el tiempo, puede ser ficticio o puede ser real, puede ser escrito, puede ser oral, etc. ¿Les gustó? Sí. Espero que les haya gustado los contenidos que vimos hasta ahora, que les haya quedado claro, que les sirva. Cuando lean un texto ahora en los ensayos PSU, digan, ¿es un texto narrativo, es expositivo o es argumentativo? Y a cada texto nos vamos a tener que enfrentar a cosas distintas. En un texto expositivo tenemos que ver cuál es la información fija que se nos entregue, retenerla, recordarla, procesarla. En un texto argumentativo tenemos que fijarnos en cuál es la postura que el autor defiende, a qué postura ataca, qué argumentos ocupa para defender su posición y para atacar la otra. En el texto narrativo tenemos que ver los acontecimientos, los personajes, cómo se relacionan entre ellos, cuáles son las motivaciones de los personajes, qué es lo que nos comenta el narrador sobre la historia. ¿Comenta? ¿Da juicios o no da ningún juicio? De acuerdo a identificar el tipo de texto, podemos identificar también las cosas en las que nos tenemos que fijar. ¿Se dan cuenta? Sí sirve. Sirve. Yo sé que sirve. Ahora vamos a ver algunas preguntillas de la PSU, del ensayo PSU liberado este año. Adiós PowerPoint. ¿Dónde quedamos la semana pasada? Quedamos en la pregunta 7. Así que ahora vamos a revisar la 8. Este ensayo lo pueden descargar desde el sitio web de DEMRE. Vamos a ver entonces la pregunta 8. Un problema ético actual que se manifiesta en los medios de comunicación es A. Irrumpir en la vida privada de las personas imponiendo conceptos y estilos de vida. B.
proporcionar el conocimiento ilimitado al mostrar diversas realidades. C. Desconocer la existencia de clases sociales, etarias y genéricas con el fin de formar opinión pública. D. Representar la realidad imitándola con el fin de crear un mundo paralelo en el que los receptores puedan participar. E. Exhibir situaciones extremas para obligar al público a la aceptación de ellas. Un problema ético. Ético es la reflexión que tiene que ver con el bien y el mal, lo bueno y lo malo. ¿Qué problema ético manifiesta en los medios de comunicación hoy en día, en la actualidad? ¿Es un problema ético que irrumpan en la vida privada de las personas imponiendo conceptos y estilos de vida? Efectivamente, como dice Felipe Camiroaga, un personaje de la televisión, de hecho, debe saber harto, en la tele empezamos a ver ya una disolución, no solo en la tele, también en Facebook, en muchos medios de comunicación, una disolución entre lo público y lo privado. Los medios de comunicación entran cada vez más fuerte en nuestra vida, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Esta alternativa podría ser correcta. Veamos las demás. Propiciar el conocimiento ilimitado al mostrar diversas realidades. Primero, esta está mala. Primero, no proporciona conocimiento ilimitado. Proporciona algún conocimiento con la información que se nos da, que a veces es más sesgada y otras veces es menos sesgada. Pero no proporciona conocimiento ilimitado y no tendría nada de malo que muestre diversas realidades. De hecho, es bueno. No es la B. C. Desconocer la existencia de clases sociales, etarias y genéricas con el fin de formar opinión pública. No lo hace. Da ciertas visiones sobre las clases sociales, sobre las distintas edades y distintas visiones de género, pero no es que las desconozca. Dan visiones particulares sobre esos temas. D. Representar la realidad imitándola, con el fin de crear un mundo paralelo en el que los receptores puedan participar. Es como si los medios generaran una realidad paralela, que es una visión un poco apocalíptica. En realidad yo puedo ver tele en la noche, pero no por eso no vivo mi realidad cuando me levanto a trabajar en la mañana. E. Exhibir situaciones extremas para obligar al público a la aceptación de ellas. Sí exhibe situaciones extremas. Los reality show, programas donde muestran mucha violencia, donde estigmatizan a la gente, pero no necesariamente es para obligar al público a que las acepte. Por eso está incorrecta. No es para obligar al público, a veces es para escandalizar al público o para tener más rating, porque hay gente que le gusta, que es morbosa y le gusta ver esas cosas. Hay otra gente que la ve para conocer la realidad. Bueno, hay distintas motivaciones por las que alguien puede ver un programa así. Pero el punto es que no es para obligar al pueblo a que las acepte. Al público, perdón. Entonces, tenemos que la única que nos presenta un problema ético bien formulado y real es la A. Irrumpir en la vida privada de las personas imponiendo conceptos y estilos de vida. La alternativa correcta es la A. Bravo a todos los que la dijeron. Vamos a ver la 9 antes de finalizar la clase. Calentamiento global, ¿causa natural o fenómeno ocasionado? ¿Por qué se calienta la Tierra? El dióxido de carbono y otros contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera formando una capa cada vez más gruesa,
atrapando el calor del Sol y causando el calentamiento del planeta. La principal fuente de contaminación por la emisión de dióxido de carbono son las plantas de generación de energía a base de carbón, pues emiten 2.500 millones de toneladas al año. En el año 2003, olas de calor extremo causaron más de 20.000 muertes en Europa y más de 1.500 muertes en la India. El calentamiento global no está ocurriendo por causas naturales, sino por acción antropogénica. En suma, somos todos nosotros los que debemos aportar en la reducción de la temperatura de nuestro planeta. Fuente: www.nrdc.org/La Onda Verde. Es un texto argumentativo, efectivamente, Isidora. Está argumentando que los seres humanos causan el calentamiento global y nos está alertando a adoptar una actitud de alerta, comunicándonos sus nefastas consecuencias. Hay gente que dice que es natural, que hubiese ocurrido igual, hubiésemos tenido revolución industrial y fábricas y contaminado el planeta o no. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la tesis del fragmento anterior? A. El dióxido de carbono se acumula en la atmósfera causando el calentamiento del planeta. B. La principal fuente de contaminación por la emisión de dióxido de carbono son las plantas de generación de energía. C. El calentamiento global no está ocurriendo por causas naturales, sino por acción antropogénica. D. Debemos aportar nosotros mismos en la reducción de la temperatura de nuestro planeta. E. En el año 2003, olas de calor extremo causaron más de 20.000 muertes en Europa y más de 1.500 muertes en la India. Me da risa verlos como hablan en el chat. La tesis. ¿Cuál es la posición que esta persona está defendiendo? La tesis es la C. La tesis es que son los seres humanos los que están produciendo el calentamiento global y no causas naturales. ¿Cuál es la idea polémica? Estos son datos, son bases, garantías, respaldo o hechos que se ponen para persuadirnos, para alertarnos sobre por qué el calentamiento global es malo. En cambio, la idea polémica, dijimos que era polémica, que no todos están de acuerdo, es que no ocurre por causas naturales, como afirman muchos. Hay harta gente que cree que el calentamiento global hubiese ocurrido sí o sí, aunque los seres humanos no hubiésemos hecho nada, el calentamiento global igual hubiera pasado. En cambio, la tesis, la idea polémica que se intenta defender es que el calentamiento global ocurre por acción humana, acción antropogénica. Antropo, hombre, génica, de origen, que viene del humano. Esa es la tesis que está diciendo. Entonces, porque es algo que hacemos nosotros, también depende de nosotros contrarrestarlo. La consecuencia de que sea algo natural es que no podemos hacer nada, así que bueno, nos lavamos las manos y seguimos viviendo como siempre, etc. Si lo hacemos nosotros, la consecuencia es que a nosotros nos corresponde hacer algo al respecto. Por eso es la C, amigas y amigos. Bueno, ya estamos finalizando la clase del día de hoy y les recuerdo que al postular a la Universidad Mayor pueden optar a distintas becas y beneficios. Para obtener más información visiten admisionmayor.cl admisionmayor.cl. Nos vemos de nuevo el próximo miércoles a las 18:30
Espero que les haya gustado la clase de hoy. Espero que hayamos aprendido en nuestro diálogo, en nuestra interacción conjunta, porque ustedes saben, las clases las hacemos ustedes y yo. Las hacemos juntos. Ojalá les haya parecido una clase buena. Ojalá se hayan entretenido, hayan disfrutado también de la compañía de www.puntagenacional.cl en vivo. Adiós, amigas y amigos, nos vemos la próxima semana y el martes a las 18:30 la clase de matemáticas con mi amigo Nicolás Melgarejo. Que les vaya muy bien el resto que queda de la semana. Hasta pronto, adiós.